Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy os voy a enseñar a reproducir música en vinilo. Concretamente vamos a utilizar este vinilo de aquí, del ya extinto grupo de Def Punk, un grupo neoyorquino que hacía pop barroco, una música muy bonita que mezcla el pop y el rock con música barroca. Y vamos a reproducir este disco de vinilo, no sin antes limpiar la superficie del mismo y también la aguja del tocadiscos para poder disfrutar así de una buena experiencia y prolongar la vida útil de ambos. Sin más dilación, vamos a comenzar prendiendo en este caso la mini cadena. Es una mini cadena puesto que tiene múltiples funciones, y vamos a seleccionar, en caso de que dispongamos de varias opciones de canal, la opción fono, que corresponde al tocadiscos. Una vez hecho esto, vamos a elevar la tapa del tocadiscos y en primer lugar procederemos a retirar, pues en mi caso, el libro de instrucciones, que lo guardo aquí. Voy a retirar también el protector del eje del giradiscos y vamos a retirar el cabezal protector de la aguja. Una vez retirado, lo que vamos a hacer es proceder a la limpieza de la aguja con un gel especial, el cual tengo aquí, que no es un gel líquido, es un gel sólido de textura blanda, y lo que vamos a hacer es simplemente depositar la aguja sobre el gel de manera que cualquier impureza que pueda haber en la aguja se quede sobre el gel. Entonces vamos a elevar un poquito y vamos a depositar aquí. Si no llegara, simplemente elevamos un poco el gel, que la aguja toque el gel, y ya retiramos la aguja. En cuanto a las revoluciones por minuto a la hora de reproducir un disco de vinilo, algunos tocadiscos traen la función de poder variar las mismas entre las 78 revoluciones por minuto, 45 y 33. A veces no estas tres opciones, sino que vienen dos. No obstante, si el tocadiscos que disponemos tiene esta función, mi recomendación es que andemos siempre sobre seguro. ¿Es nuestro disco de vinilo apto para ser reproducido en 78 revoluciones por minuto? Si su tamaño no es de 10 pulgadas, es de otro tamaño, no es apto. El estándar es 33 revoluciones por minuto y la mayoría de discos de vinilo están fabricados para esas revoluciones. Si no sabemos a qué revoluciones puede girar nuestro disco de vinilo, lo mejor es que nos quedemos siempre en 33, porque la mayoría de discos están fabricados para ser reproducidos en 33 revoluciones por minuto. A continuación vamos a proceder a retirar de su funda el vinilo que queremos escuchar. Lo vamos a hacer con el mayor de los cuidados, tratando de tocar únicamente los bordes. Y en este caso cabe señalar que puede ser aconsejable usar guantes antiestáticos, aunque yo nunca los he usado, porque si se tiene cuidado no han de por qué ser necesarios. En este caso, como podemos observar, en cada cara se nos señala el lado con la lista de canciones que hay grabadas en la superficie del disco, ¿vale? Este sería el lado 2. Yo voy a reproducir el lado 1, no porque sea el lado 1, sino porque la primera canción de todas es una canción que para mí representa muy bien
el género pop barroco, se titula Pretty Ballerina y la verdad es que tiene un despliegue instrumental bastante relevante a mi modo de entender la música. Para colocar el disco simplemente tenemos que posicionar boca arriba la cara que queremos reproducir primero y atinar el orificio del vinilo sobre el eje del plato giradiscos, de manera que el eje se introduzca en el orificio del disco. Como podemos observar, ya tenemos introducido nuestro vinilo en el eje del plato giradiscos y a continuación lo que tenemos que hacer es limpiar la superficie del disco. ¿Por qué? Porque si no limpiamos la superficie del disco vamos a tener mucho ruido a lo largo de la reproducción del vinilo y, como se ha comentado ya al principio, la vida útil de la aguja e incluso del disco se puede ver reducida. Pues bueno, lo que vamos a utilizar es una solución especial. Es un limpiador que básicamente está compuesto en 1/10 parte por alcohol isopropílico y el resto de su composición se trata de agua destilada. ¿Podríamos limpiar nuestro disco de vinilo únicamente con agua destilada? Sí, se podría hacer, no habría ningún problema. Luego se seca correctamente para que no queden manchas y demás y ya está. Pero bueno, yo prefiero hacerlo con esto, que es un producto preparado para la limpieza particular de los discos de vinilo. Me siento más seguro haciéndolo así y así es como lo recomiendo yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De momento no vamos a hacer girar el disco, simplemente vamos a aplicar, vamos a rociar 2 veces este producto en una determinada zona del disco. Yo voy a elegir esta vertiente izquierda. Una vez rociado, vamos a proceder a hacer girar el plato giradiscos. En mi caso no tengo un botón de selección para hacer girar el plato, entonces lo que tengo que hacer es simplemente mover un poco el brazo y a continuación lo que vamos a hacer es deslizar suavemente este cepillo de terciopelo por la superficie del disco, pero solamente deslizar, no hace falta presionar sobre el disco, simplemente hacemos que el terciopelo toque la superficie del disco y extienda el gel al mismo tiempo que retira las partículas de polvo que pueda haber en la superficie. Lo vamos a hacer tal cual muestro en pantalla. Una vez finalizada la limpieza, ya podemos reproducir nuestro disco de vinilo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente, en este caso, elevamos el brazo reproductor, el disco empieza a girar. Hay tocadiscos en los cuales puedes poner el brazo reproductor sin que el disco gire y tienes un botón de selección que hace, una vez presionado, que el disco empieza a girar. En este caso es automático. Entonces, ¿dónde tenemos que posicionar la aguja? Tenemos que posicionarla en el borde del disco. Hay unas pistas que sirven de guía, en este caso que se encuentran en el borde del disco, es alrededor de 1 centímetro más o menos, puede que un poco menos, y es ahí donde tenemos que posicionar la aguja. Una vez la posicionemos ahí, simplemente la aguja va a ser guiada hacia las pistas donde está grabada la música. Así es sencillo. Entonces podemos dejar caer la aguja o simplemente acercarla a nosotros mismos. So brilliant that it hurt my eyes. I asked her for this dance.
Como podemos apreciar, la pista audible ya se ha acabado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es retirar el brazo. Una vez llegue hasta el fondo, podríamos retirarlo ya, pero voy a esperar a que llegue. Y lo voy a retirar haciendo uso de la palanca. Una palanca que nos permite elevar o agachar el brazo. Antes no lo he usado, pero su función es tanto la de poner la aguja sobre el disco como retirar la aguja del disco una vez hemos terminado la lectura del mismo. No todos los tocadiscos la tienen, entonces si no la tenéis, simplemente retirar el brazo a pulso lo más delicadamente posible y tratando de no dañar nada. Especialmente aquellos que tenéis que retirar el brazo lector a pulso, es muy recomendable que lo hagáis una vez el disco de vinilo se haya detenido por completo. Una vez terminemos, ya hemos retirado el vinilo, lo hayamos guardado y demás, simplemente colocamos las protecciones, ¿vale? La protección de la aguja. Si queremos proteger el eje del giradiscos, simplemente lo colocamos también. Tan solo quedaría cerrar la tapa. Y llegados a este punto, no es algo que tuviera pensado hacer, pero dado que no se ha mostrado correctamente el proceso de reproducción del vinilo, dado el color oscuro del disco de vinilo y el ambiente un poco oscuro de la luz, bueno, que no puedo corregir, pues he decidido que voy a mostrar también de manera mucho más breve la reproducción de este vinilo, ¿vale? De Eros Ramazzotti, de su álbum Eros del 2003, ¿de acuerdo? Es pop rock. Lo voy a mostrar concretamente porque es un vinilo de color amarillo, de manera que se va a poder apreciar mucho mejor cómo la aguja llega a tocar el vinilo y bueno, pues empieza a reproducir la música. Igualmente voy a aprovechar esta oportunidad para mostrar la otra manera de colocar la aguja sobre el vinilo, que es, en vez de acomodarla nosotros mismos, acercándola pues con un buen pulso, hay que tener buen pulso, acercándola al vinilo con mucho cuidado, pues se trataría de usar la palanca que eleva o agacha el brazo, ¿vale? Sería hacer uso de este sistema para, pues en primer lugar, acercar el brazo con la posición elevada y en segundo lugar simplemente soltar la palanca hacia abajo para que el brazo vaya extendiendo lentamente hasta que termina tocando la superficie del disco, concretamente en el borde. Vamos a proceder a ello. Y en este caso vamos a hacerlo de una manera diferente porque vamos a utilizar la función que nos proporciona la palanca para elevar, en este caso el brazo, ¿vale? Y también agacharlo, pero en este caso vamos a instalar la función de elevación. Y lo que vamos a hacer a continuación, una vez el brazo está elevado, es acercarlo hacia el área del disco. Una vez el brazo se ha acercado un poquito, igual que pasó antes, pero que lo hicimos manualmente, el disco va a empezar a girar. Todos los tocadiscos tienen este brazo, esta palanca, perdón, no todos la tienen, ¿vale? Entonces, yo con cuánta frecuencia la uso, voy alternando. Según me encuentre en el día, pues la uso o no la uso. A veces me da por hacerlo todo a pulso y a veces me da por auxiliarme de esta palanca. Vamos a proceder sin más dilación a pasar nuestro cepillo de terciopelo.
pues simplemente elevaríamos el brazo haciendo uso de la palanca, aproximaríamos el brazo hacia el área correspondiente al borde que contiene las pistas, que guiará la aguja hacia el interior del vinilo, ¿vale? Una vez lo tengamos calculado, simplemente lo dejamos caer. Conforme cae, si vemos que va mal, podemos corregir la trayectoria. Hoy no tengo ninguna ganas de ver gente que me vea de las puertas cerradas. Hoy digo que no hay quien me engañe, cuenta la verdad a medias y conmigo se sabe. Quiero saborear solo un segundo esta paz y sentir como penetra dentro de mí. Veo sueños que aterrizan y ahora tierras ya las alas, porque el tiempo de volar hoy no es, no es. Instalación. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Júdez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.